Era una noche fría y lluviosa cuando Mariana decidió que no quería cocinar. Después de un largo día de trabajo, pensó que una pizza sería la solución perfecta. Abrió su aplicación de comida favorita, eligió su pizza favorita, una margarita con extra de queso, y completó el pedido con solo un par de clics. No había nada fuera de lo común en esa noche, o eso pensó. La espera no fue larga. En menos de 30 minutos, Mariana escuchó el timbre de la puerta. Pensó que el repartidor debía ser nuevo, ya que nunca antes había visto un vehículo diferente estacionado en su vecindad. Con un suspiro, se levantó del sofá, quitó la manta de sus piernas y se dirigió hacia la puerta, aliviada de no tener que pasar otra noche cocinando. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de unos 30 años, de rostro inexpresivo, con el uniforme de la pizzería ajustado. En sus manos, una caja de pizza. Su aspecto era normal, pero había algo en su mirada que no lograba descifrar. Era como si estuviera demasiado concentrado en algo, pero no sabía qué. «Pizza margarita con extra de queso», dijo, extendiendo la caja hacia ella. Mariana le sonrió, tomando la pizza, pero algo no estaba bien. Hubo un silencio extraño entre ambos, uno que parecía durar más de lo necesario. «Gracias», dijo Mariana, dudando un momento antes de cerrar la puerta. No pensó mucho más en ello, al menos no hasta que escuchó el motor del coche del repartidor alejarse. Se giró hacia la cocina, abrió la caja y vio la pizza perfectamente empacada. La fragancia del queso derretido le hizo sonreír. Era exactamente lo que quería. Sin embargo, cuando se sentó a comer frente a la televisión, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto del número desconocido. «¿Te gustó la pizza?». Mariana se congeló al leer las palabras. No había nada en su pedido que sugiriera que el repartidor tuviera algún tipo de contacto personal con ella. Era solo un repartidor más. Respondió rápidamente, pensando que tal vez alguien había tomado su número por error. «¿Quién es? ¿Qué quieres?». El mensaje que recibió a continuación no la tranquilizó en absoluto. «Solo quiero saber si la pizza está bien. Estoy a solo unos minutos de tu casa». Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Cómo podría saber el repartidor dónde vivía exactamente? Y aún más importante, ¿por qué seguía enviándole mensajes? Mariana dejó el teléfono sobre la mesa y, sin pensarlo, se dirigió a la ventana para mirar afuera. El coche del repartidor ya no estaba allí. No lo había visto irse, pero no podía ser que todavía estuviera cerca. Decidió llamar a la pizzería para aclarar lo que estaba sucediendo. Con algo de incomodidad, marcó el número. «Gracias por llamar a la pizzería La Deliciosa. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió una voz amable al otro lado. «Sí, acabo de recibir un pedido, pero hay algo extraño. El repartidor me envió un mensaje extraño después de entregarme la pizza». «¿Es normal eso?», preguntó Mariana, tratando de mantener la calma. «Eso no es habitual. Déjame revisar tu pedido». Hubo una breve pausa. «No hay ninguna segunda pizza en tu orden. ¿Te entregaron algo más que no pediste?». Mariana recordó la sensación extraña cuando el repartidor extendió la caja hacia ella, y la forma en que la había mirado. Algo no encajaba. Sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea continuar. «¿Me puedes describir al repartidor? Quizás podamos rastrear qué ocurrió», dijo la operadora, notando su tono nervioso. Mariana intentó recordar los detalles. El hombre de unos 30 años, pelo oscuro, de complexión media. No parecía nada sospechoso en un principio, pero ahora, con la información en su mente, las piezas encajaban de una manera mucho más siniestra. El repartidor había sido demasiado persuasivo en su comportamiento, como si hubiera esperado algo más que una simple transacción comercial. «No sé, no puedo asegurar nada. Solo que algo no estuvo bien. Voy a llamar a la policía», respondió con el corazón acelerado. Cuando colgó el teléfono, decidió que lo mejor sería asegurarse de que el hombre ya se hubiera ido y de cerrar todas las puertas y ventanas. Sin embargo, antes de poder hacer cualquier otra cosa, algo hizo que se detuviera en seco. El sonido del timbre de la puerta. Mariana dio un salto, su mente corrió a 1000 por hora, miró el reloj. Había pasado menos de media hora desde que el repartidor se fue. Había vuelto y ella no podía entender por qué. Temerosa, pero sin querer mostrar debilidad, fue hacia la puerta nuevamente. No podía simplemente ignorar lo que estaba pasando, aunque el miedo se apoderaba de ella con cada paso. Cuando llegó,
No abrió la puerta de inmediato. Miró por la rendija pero no vio a nadie. Sin embargo, un leve susurro la alertó. Un susurro que venía del otro lado de la puerta. «Sé que estás allí, Mariana. Ábreme». El pánico se instaló de inmediato. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo podía alguien saber que estaba sola en ese momento? Se alejó de la puerta, sin dejar de escuchar ese susurro, esa voz baja y tensa que hacía que su piel se erizara. Sintió como el miedo la rodeaba, como una marea que subía con cada segundo que pasaba. Rápidamente, tomó su teléfono y marcó el número de la policía. Pero antes de que pudiera decir algo, la llamada fue interrumpida. El sonido de un golpe fuerte en la puerta la hizo saltar de su silla. Estaba allí. El hombre estaba afuera, golpeando la puerta con fuerza, exigiendo que ella lo dejara entrar. Con el corazón a punto de explotar, Mariana tomó las llaves de su coche y corrió hacia la salida trasera de la casa, sin mirar atrás. Pero justo antes de salir vio algo a través de la ventana. El coche del repartidor estaba estacionado al final de la calle. Estaba esperando. No solo eso, la figura del hombre estaba visible, mirando fijamente hacia la ventana con una expresión vacía y fría. Mariana no podía dejar de temblar. Sintió el peso del miedo sobre sus hombros, como una sombra que la seguía a cada paso. Corrió hacia su coche sin mirar atrás, sin saber si era lo suficientemente rápido para escapar, pero no importaba lo rápido que fuera. El miedo que sentía se estaba volviendo más real, más tangible. Algo le decía que no estaba sola, que la presencia de ese hombre ya la había alcanzado. Y así, en esa noche tormentosa, el repartidor de pizza volvió a su vida, pero no para entregarle una pizza, sino para entregarle algo mucho más peligroso. Una pesadilla que se estaba desmoronando poco a poco, pieza por pieza. Ella había estado tan emocionada al mudarse a la nueva casa. Después de semanas buscando un lugar tranquilo y apartado en las afueras de la ciudad, finalmente había encontrado la casa perfecta. Un pequeño refugio de 2 pisos, rodeado por árboles que ocultaban parcialmente la vista de la carretera. La paz, la serenidad, todo lo que necesitaba después de tanto tiempo en la ciudad, rodeada de ruido y estrés. Aquí, pensó, encontraría el descanso que tanto anhelaba. Pero lo que no sabía es que esa quietud era solo una ilusión, un preludio del terror que estaba por vivir. Era un día nublado, con una ligera llovizna cayendo cuando escuchó el primer golpe en la puerta. Era temprano, y ella estaba en la cocina preparándose un café. La casa estaba vacía, aún no había tenido tiempo de hacer amigos, y se sentía un poco sola, pero era parte del proceso de adaptación. Abrió la puerta con cautela, sin esperar a nadie en particular. Un hombre de unos 40 años, de cabello oscuro y ojos brillantes, estaba en el umbral. Su rostro sonreía con una amabilidad excesiva, y su tono era cálido, casi demasiado cordial. «Hola, soy el vecino de la casa de al lado», dijo extendiendo la mano. «Me llamo Martín». Un poco desconcertada, pero aún cortés, ella aceptó la mano, pensando que era una simple presentación. No era raro que los vecinos se presentaran en ese tipo de vecindarios tranquilos. No se trataba de la ciudad agitada donde la gente raramente se conocía. Pensó que podía ser un gesto amigable, pero algo en él la hizo sentir incómoda. «¿Estás instalada bien?», preguntó él, aún con esa sonrisa tensa. «Sí, gracias. Todavía estoy acomodando algunas cosas», respondió ella sin saber bien cómo manejar la situación. Sintió un pequeño escalofrío, pero lo ignoró. El hombre se quedó allí mirando a su alrededor, como si estuviera buscando algo. Unos segundos de silencio incómodo pasaron, antes de que él hablara nuevamente. «Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Vivo justo al lado. A veces la gente tarda un poco en acostumbrarse al vecindario. Es un poco solitario aquí», dijo, y su voz se tornó más suave, casi conspirativa. La mujer asintió intentando ser amable, pero algo en su intuición la alertaba. Los pelos de su nuca se erizaron cuando él dio un paso hacia adelante. No lo dijo en voz alta, pero algo en sus ojos parecía calcular cada uno de sus movimientos. Ella retrocedió sutilmente, sin querer ser descortés, pero claramente incómoda. «Bueno, gracias, Martín. Si necesito algo lo sabré», dijo, comenzando a cerrar la puerta. Pero él no se movió. El hombre permaneció allí, con su sonrisa intacta,
como si estuviera esperando algo más. El aire estaba denso, como si todo a su alrededor hubiera perdido el ritmo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Solo quería decirte que... Bueno, siempre hay algo extraño que pasa en este vecindario. Cosas raras, ya sabes, cosas que no se ven a simple vista. Como ruidos extraños por la noche, cosas que se mueven en la casa. Dijo, sus palabras deslizándose suavemente hacia una nota inquietante. Ella levantó una ceja desconcertada. El hombre había cruzado la línea entre lo cordial y lo extraño, y lo sabía. Sin embargo, él permaneció en su lugar observándola fijamente. ¿Te gustaría entrar a tomar un café?, preguntó con un tono que, aunque parecía amable, tenía una intensidad oscura que le hizo dudar. Había algo en su mirada que la hizo sentirse vulnerable, como si estuviera siendo estudiada. Pero ella no respondió. Su mente le decía que debía despedirlo, que no debía invitarlo a entrar, a pesar de las formalidades. Estaba empezando a sentir una presión en el aire, como si todo estuviera tomando una dirección peligrosa, y se estaba dando cuenta de que su instinto no fallaba. Sin decir una palabra más, cerró la puerta con firmeza. El hombre la observó desde fuera, su sonrisa aún en su rostro, pero sus ojos se volvieron más fríos, más calculadores. Se quedó en la entrada durante unos minutos, como esperando que cambiara de opinión. Cuando no lo hizo, dio media vuelta y se alejó lentamente, sin hacer el más mínimo ruido. Ese fue el primer encuentro. Al principio pensó que quizás había sido una simple incomodidad. Después de todo, se trataba de un hombre común, pero algo dentro de ella no dejaba de molestarla. Un susurro persistente en su mente decía que ese no era un vecino común, y mucho menos alguien con buenas intenciones. Pasaron los días, y la mujer trató de dejar de lado la sensación extraña que había sentido en ese primer encuentro. Sin embargo, algo no dejaba de molestarla. El hombre, Martín, había comenzado a aparecer en su camino más de lo que ella consideraba normal. Lo veía al caminar por la calle, observándola desde la ventana de su casa, o en el supermercado local mirando sin mucho disimulo. Cada vez que él la veía, una sensación de incomodidad la invadía, como si estuviera siendo acechada. Pero ella trataba de seguir adelante, de no ceder al miedo. Tal vez estaba exagerando. Después de todo, no podía ser tan peligroso, ¿verdad? Una noche, después de un largo día de trabajo, ella se encontraba en su cocina preparando la cena, cuando escuchó unos golpecitos en la puerta. Al principio, pensó que sería el sonido de la lluvia golpeando la ventana, pero cuando los golpes se repitieron, su corazón comenzó a latir más rápido. Un nudo se formó en su estómago, y sin pensarlo, miró a través de la mirilla de la puerta. No podía verlo, pero sabía quién era. Martín estaba ahí, fuera de su casa, de nuevo. ¿Quién es?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Desde el otro lado de la puerta, se escuchó una voz suave, casi sedosa. Soy yo, Martín. Solo quería saber si estás bien. Hace frío afuera, ¿te gustaría abrirme? Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la voz del hombre estaba... diferente. Era como si la puerta misma estuviera conteniendo la respiración. La mujer se sintió atrapada en ese momento. ¿Qué debía hacer? ¿Abrir la puerta o no? Algo en su interior le decía que no debía hacerlo, pero el pánico la estaba comenzando a consumir. De repente, el sonido de un golpe seco la sacudió. El hombre, en un arrebato de impaciencia, empujó la puerta con tal fuerza que ella tuvo que aferrarse al marco para no caer. El miedo la invadió, su respiración se aceleró, y un sudor frío recorrió su frente. Su mente estaba en caos. «No», gritó, dando un paso atrás. «Déjame en paz». Con manos temblorosas la mujer se apresuró a cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, él metió su pie, evitando que la puerta se cerrara completamente. El pánico se apoderó de ella, pero logró reaccionar rápidamente, empujando con fuerza hasta que finalmente pudo cerrarla. Se quedó allí, respirando pesadamente, el corazón retumbando en su pecho. No sabía si era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba él ahí, fuera de su casa a esas horas, con esa mirada tan perturbadora? Temblando marcó el número de la policía. Su mano temblorosa apenas podía sujetar el teléfono. Mientras esperaba, escuchaba los ruidos provenientes de afuera, los golpes, los susurros.
Sabía que el hombre no se iría tan fácilmente. En ese momento no solo sentía miedo, estaba aterrada. Su mente corría, tratando de encontrar una respuesta, tratando de entender qué era lo que quería él de ella. Pero no había respuesta, solo un terror inexplicable que la consumía. Poco después, los oficiales llegaron. Sin decir una palabra, el hombre desapareció en la oscuridad, dejando detrás solo la sensación de horror y la creciente duda de si realmente estaba a salvo. Pero el miedo no desapareció. De hecho, cada noche, con cada ruido extraño o sombra que cruzaba su ventana, la duda se hizo más fuerte. ¿Estaba ella segura? ¿O el vecino falso estaba esperando el momento adecuado para atacar de nuevo? El terror que había comenzado en un simple encuentro había evolucionado hacia algo mucho más oscuro, algo que acechaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. Y ella no sabía si alguna vez podría escapar de él. Era una noche oscura y silenciosa en el pequeño departamento de Laura. El sonido del viento golpeaba suavemente contra las ventanas, y el tic-tac del reloj de pared era lo único que rompía el silencio de la madrugada. Laura se encontraba recostada en su cama, mirando al techo. Había tenido un día agotador en la oficina, pero no podía conciliar el sueño. Algo en el aire estaba raro, una sensación incómoda que no podía identificar del todo. Se giró hacia la ventana, que estaba ligeramente abierta, dejando que el frío aire de la noche entrara. El reflejo de la luz de la luna iluminaba la habitación, creando sombras extrañas en las paredes. De repente, algo en el exterior llamó su atención. Una sombra, pequeña al principio, se movió fuera de su ventana. Laura frunció el ceño, parpadeando varias veces, pensando que quizá había sido un juego de luces o el reflejo de alguna nube oscura. Sin embargo, la sombra volvió a moverse, más cerca, más clara. No era un árbol ni un objeto, algo se estaba moviendo. La piel de Laura se erizó y su respiración se aceleró. Debe ser mi imaginación, pensó, dándose la vuelta en la cama para intentar calmarse. Pero el movimiento persistió. La sombra comenzó a deslizarse lentamente, desplazándose hacia un lado y luego hacia el otro, como si estuviera observando el interior de su habitación. Laura se levantó de la cama, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Miró nuevamente a través de la ventana, pero no pudo ver nada con claridad. Solo la sombra borrosa en la esquina del cristal. No pudo evitar sentirse vulnerable. Era su departamento, su espacio, pero en ese momento todo parecía ajeno y amenazante. Se acercó a la ventana, tomando una respiración profunda antes de abrirla con cautela. El aire frío le golpeó la cara, pero no le importó. Miró hacia abajo, a la calle vacía. No había nada ahí, pero la sombra seguía moviéndose. Era como si estuviera jugando al escondite, esquivando la luz de la luna, como si supiera que estaba siendo observada. Con un sudor frío recorriéndole la frente, Laura dio un paso atrás. El pánico se apoderó de ella. ¿Era su imaginación? ¿O había alguien fuera? Quiso convencerse de que era solo el viento, el reflejo de un árbol, pero algo en su instinto le decía que no lo era. Decidió llamar a la policía, aunque la idea de que alguien la estuviera acechando la aterraba. Tomó su teléfono móvil con manos temblorosas y marcó el número de emergencia. Hola, soy Laura Hernández. Vivo en el 5B de la calle Van Horne. Hay algo fuera de mi ventana, creo que alguien me está observando. Dijo, con la voz entrecortada, tratando de sonar calmada, pero sabiendo que no lo lograba. La operadora del 911 le pidió que permaneciera en calma y le preguntó si había alguna actividad sospechosa. Laura miró nuevamente hacia afuera. La sombra parecía haber desaparecido por un momento, y su respiración se normalizó levemente. No sé, no estoy segura. He visto algo moviéndose fuera de mi ventana. Pensé que era mi imaginación, pero sigue sucediendo. ¿Estás segura de que no es un reflejo de algún objeto o árbol?, preguntó la operadora, tratando de tranquilizarla. Laura pensó en eso por un momento, pero no podía quitarse la sensación de que había algo más. No, esto no era normal. No podía ser un árbol o un reflejo. Algo o alguien la estaba observando. No, dijo finalmente con un nudo en el estómago. No es un reflejo. Está bien, enviaré una patrulla en camino. Por favor, asegúrese de estar segura dentro de su casa. No salga hasta que lleguen. Laura colgó el teléfono y se quedó en silencio,
mirando la ventana con el corazón acelerado. La sombra había desaparecido, pero la sensación de estar observada no se iba. Intentó volver a la cama, pero cada crujido de la madera en el pasillo, cada sonido de la casa, la hacía saltar. Estaba completamente alerta, como un animal en una trampa. La espera fue insoportable. Los minutos parecían horas. Decidió alejarse de la ventana, cubriéndola con una cortina gruesa, pero el miedo no la dejaba tranquila. Algo le decía que no estaba sola. Había algo fuera de su apartamento, algo que no podía ver, pero que sin duda la estaba acechando. A lo lejos escuchó el sonido de una sirena. La policía estaba cerca. Aliviada, Laura se asomó por la mirilla de la puerta, observando cómo una patrulla se detenía frente al edificio. Aún con el miedo palpitando en su pecho, fue a abrir la puerta. 2 oficiales entraron rápidamente, con linternas y miradas decididas. «¿Qué pasa, señora?», preguntó el oficial a cargo, un hombre alto con una expresión seria. Laura intentó explicar, su voz temblorosa mientras les contaba lo que había visto. Los oficiales asintieron, pero no mostraron sorpresa. La situación no era común, pero no era algo que no pudieran manejar. «Vamos a revisar la zona, señora. No se preocupe, esto no será un problema». Con una sensación de alivio, Laura los dejó pasar. Los oficiales salieron al pasillo y luego se dirigieron hacia el exterior del edificio, pero la incertidumbre seguía acechándola. Algo no encajaba. Su instinto seguía diciéndole que algo extraño estaba ocurriendo. Unos minutos después, los oficiales regresaron, pero sus rostros ya no reflejaban la misma seguridad que antes. Se acercaron a Laura con una expresión sombría. «Señora, ¿puede mostrarnos su teléfono?», preguntó el oficial a cargo con voz grave. Laura frunció el ceño desconcertada. «¿Mi teléfono? ¿Por qué? ¿Qué sucede?». «Solo muéstrenos el teléfono, por favor», insistió de forma más urgente. Laura lo sacó de su bolsillo y lo entregó al oficial, quien comenzó a revisar su historial. Luego se giró hacia su compañero. «Encontramos algo», dijo en voz baja. «Esto no es un error». «¿De qué hablan?», preguntó Laura, comenzando a sentir un nudo en el estómago. El oficial suspiró y se acercó a ella. Su tono cambió a uno más serio. «Hemos encontrado un número de teléfono. Es el suyo, señora. Y el registro de llamadas muestra que alguien ha estado llamando a su línea varias veces durante los últimos días. Es un número desconocido, pero la llamada nunca fue contestada. Esto no es un accidente». Laura se quedó sin palabras. El miedo comenzó a apoderarse de ella con más fuerza. El teléfono en sus manos de repente no parecía tan inocente. Algo le decía que la sombra que había visto no era solo una casualidad. El acosador había estado siguiéndola. «Tenemos que buscar a esa persona», dijo el oficial con tono de alarma. «Este tipo de comportamiento no es algo que podamos ignorar». El pánico de Laura aumentó. Su mente comenzó a correr en círculos. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué la había estado observando? ¿Qué quería de ella? Los oficiales le aseguraron que harían todo lo posible por localizar al acosador, pero Laura sabía que nada podría quitarse la sensación de vulnerabilidad que la invadía. Los minutos pasaron lentamente, y Laura se encontraba atrapada entre el miedo y la impotencia. A pesar de la presencia de la policía, su mente no podía dejar de imaginar lo peor: la figura oscura fuera de la ventana, observándola, acechándola. Sin embargo, en algún momento, la presencia de los oficiales logró calmarla un poco, pero la incertidumbre seguía latente en el fondo. La sombra, algo estaba acechando, y ella sabía que no podría descansar hasta saber quién era. La incertidumbre de Laura se transformó en pura desesperación. Los oficiales se encargaban de hacer su trabajo, revisando cada rincón del edificio y asegurándose de que la zona estuviera segura. Sin embargo, la sensación de ser observada persistía, implacable, como un peso constante en su pecho. La sombra en la ventana, aunque ya no visible, seguía rondando su mente. Cada sombra en la pared, cada crujido en la casa, le hacía saltar. El teléfono de la policía comenzó a sonar. Un oficial respondió rápidamente y al escuchar lo que le decían, su expresión se tornó grave. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Laura con una seriedad que la hizo estremecerse. «Tenemos una actualización», dijo el oficial con la voz baja y tensa. «La llamada que encontramos, ese número pertenece a una línea que fue desconectada hace 3 días. El individuo detrás de ella es conocido por la policía.
Este tipo ha estado implicado en varios incidentes similares en otras ciudades. Ha sido identificado pero nunca capturado. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sus piernas comenzaron a temblar y las paredes del departamento parecían estrecharse a su alrededor. Había algo más, algo oscuro que se deslizaba entre las palabras del oficial. Algo que no estaba diciendo, pero que se podía leer en su rostro. La sombra fuera de la ventana no era solo un acosador, era algo mucho más siniestro. El oficial suspiró profundamente y mirando hacia la puerta, añadió en voz baja: ¿Ha notado algo extraño en su casa en los últimos días? ¿Algo fuera de lo común? ¿Algún detalle que no pueda explicar? Laura miró alrededor tratando de recordar si había algo que hubiera dejado de notar, algo que no había conectado. Sus ojos recorrieron cada rincón del departamento, buscando algo, pero no lo encontró. Hasta que, de repente, su mirada se posó en el espejo del vestíbulo frente a la puerta. La superficie del espejo no estaba completamente limpia. Había algo allí, algo escrito. Un mensaje, garabateado en el cristal de forma borrosa y frenética. No estaba seguro de cuándo había aparecido ni cómo no lo había notado antes, pero el mensaje era claro: te estoy esperando. El terror se apoderó de Laura. Miró hacia los oficiales, pero ellos no parecían haberse percatado. La realidad se volvió más y más difusa. Los sonidos de la casa, las sombras en las paredes, todo se volvió más aterrador. De repente un sonido ensordecedor se escuchó desde la ventana. Un fuerte golpe, seguido de un crujido de madera. Laura se giró rápidamente, pero no vio nada. La sensación de que alguien estaba en la habitación con ella era inconfundible. Un peso sobre sus hombros, un aliento frío sobre su cuello. Los oficiales, alertados por el ruido, se dirigieron rápidamente a la ventana. Al abrirla, la luz de la luna iluminó algo que hizo que el corazón de Laura se detuviera por un instante. Un hombre, su rostro completamente cubierto por una máscara, estaba allí, de pie en el alféizar de la ventana. Sus ojos eran dos puntos oscuros, pero su postura erguida y fija era aterradora. No dijo una palabra, solo observaba. El pánico recorrió el cuerpo de Laura. Era como si no pudiera moverse, como si todo estuviera en cámara lenta. Los oficiales intentaron reaccionar, pero el hombre desapareció antes de que pudieran hacer algo. Se desvaneció en las sombras de la noche, como si nunca hubiera estado allí. «Vamos, tenemos que seguirlo», gritó uno de los oficiales mientras ambos salían corriendo hacia la calle. Pero Laura, en estado de shock, no pudo moverse. Estaba paralizada, mirando la ventana ahora vacía, donde antes se había encontrado la figura amenazante. El frío de la noche ya no importaba. El terror la envolvía, y una sensación de vacío profundo la llenaba. A medida que pasaban los minutos, los oficiales regresaron, con una expresión de frustración y desconfianza. No había rastros del hombre, ni huellas, ni señales de que hubiera estado allí en primer lugar. «Este tipo está jugando con nosotros», dijo el oficial a cargo exasperado. «Sabemos que está cerca. Debemos tener cuidado». Pero Laura ya no podía escuchar. Sus ojos estaban fijos en la ventana, en el reflejo que se formaba en el cristal. Algo no estaba bien, algo que no podía comprender. En ese momento las luces de su teléfono comenzaron a parpadear. La pantalla se iluminó y, como una maldición, Laura vio una notificación en su pantalla. Un mensaje sin remitente. «Sé lo que hiciste». El terror la invadió por completo. No solo estaba siendo observada, sino que estaba siendo cazada. Ese hombre, esa sombra en la ventana, no era solo un acosador. Era algo más, algo que nunca había esperado encontrar en su vida. El miedo ya no se limitaba a la ventana. Ahora se estaba infiltrando en su mente, en su hogar, en cada rincón oscuro. Los oficiales miraron el mensaje y se miraron entre ellos, conscientes de que la situación había escalado a algo más grande, más peligroso. Intentaron tranquilizar a Laura, pero sabían que ya era tarde. El hombre estaba en su mente, acechándola, más allá de cualquier figura en la ventana. Laura salió del departamento con los oficiales, pero cuando miró hacia atrás, hacia la ventana, supo que su vida nunca sería la misma. La sombra siempre estaría allí, esperando en la oscuridad, más cerca de lo que nunca podría imaginar. Era una noche oscura y fría, una de esas noches en las que el viento aullaba en las rendijas de las ventanas, como si la propia casa estuviera viva. Paula, después de un largo día de trabajo,
Se encontraba sola en su casa, recostada en el sofá, mirando distraídamente la televisión. Las luces parpadeaban cada tanto y el sonido de los coches a lo lejos le resultaba monótono, como un susurro lejano que apenas lograba llegar a su conciencia. La casa, por lo demás, parecía tranquila. No era grande, pero tenía una calidez que Paula siempre había disfrutado. En sus días de soledad, sentía que la casa la protegía, pero esa noche algo estaba diferente. Algo no se sentía bien. Cada vez que el viento golpeaba la ventana o los árboles crujían por el peso de las ramas, un escalofrío recorría su espalda. Lo ignoró al principio. Solo son los nervios, pensó. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los ruidos en la casa se volvían más persistentes. Primero fue un leve crujido proveniente del piso superior, como si alguien estuviera caminando suavemente sobre el suelo de madera. Paula levantó la cabeza y al principio pensó que era el sonido de la casa ajustándose al frío. Pero luego el crujido se repitió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. El corazón de Paula comenzó a latir más rápido. Miró alrededor, buscando una explicación lógica, pero no había nada que lo justificara. El viento continuaba soplando afuera, pero este sonido era diferente. Era un sonido de pasos, lentos y deliberados. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. Sus manos se apretaron contra el sillón mientras la sensación de inseguridad aumentaba. De pronto, un golpe seco. Algo caía en la cocina, un objeto pesado que se estampó contra el suelo con un estruendo que resonó por toda la casa. Paula dio un salto, su respiración se detuvo por un segundo. No podía ignorarlo más. Alguien estaba dentro de su casa. El miedo la paralizó por un momento. No sabía qué hacer, si esconderse, correr o enfrentarse al intruso. La lógica le decía que debía llamar a la policía, pero el teléfono estaba en el otro lado de la casa, y los pasos se acercaban cada vez más. Paula, en un esfuerzo por no entrar en pánico, se levantó lentamente, manteniendo la calma mientras el miedo la invadía. Con las manos temblorosas caminó sigilosamente hacia la entrada de la cocina. Desde allí, la visión era limitada, pero lo que vio la hizo estremecerse. Una sombra moviéndose de manera furtiva, deteniéndose de vez en cuando como si estuviera escuchando, esperando detectar cualquier ruido proveniente de su escondite. El hombre, un desconocido, vestía ropas sucias y estaba cubierto con una capa de suciedad que le daba un aire inquietante. Paula no podía ver su rostro con claridad, pero la sensación de peligro era tan palpable que su piel se erizó. El miedo comenzó a nublar sus pensamientos, y la adrenalina invadió su cuerpo. Necesitaba salir de allí, encontrar una forma de escapar antes de que el hombre la descubriera. Pero sus piernas no se movían, como si el terror las hubiera fijado al suelo. De repente, el intruso giró hacia ella, y por un momento sus ojos se encontraron en la oscuridad. El hombre la miraba fijamente y sus ojos, vacíos y desesperados, parecían reflejar el mismo miedo que Paula sentía. Sin embargo, algo en su postura lo delataba. No estaba allí para atacarla, sino para buscar algo. Refugio. Paula no entendía qué quería, pero el pánico la había invadido por completo. Sin pensarlo, Paula retrocedió y se escondió detrás de la puerta. Su mente estaba en caos. La lógica y el terror se mezclaban en su cabeza mientras trataba de encontrar una salida. La casa, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa mortal. Todo estaba en silencio nuevamente, y en ese silencio, el sonido de su respiración acelerada parecía llenar el espacio. El intruso comenzó a moverse de nuevo, y esta vez Paula, temblando de miedo, decidió tomar una decisión. No iba a esperar a ser encontrada. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera utilizar como arma. El cuchillo en la encimera. Sin pensarlo más, corrió hacia allí, agarrando el cuchillo con manos que apenas podían sostenerlo. Al girar la esquina se encontró cara a cara con el intruso. Un grito de terror se escapó de sus labios, pero rápidamente, como si fuera un instinto, levantó el cuchillo hacia él. El hombre levantó las manos, como pidiendo perdón, y Paula, confundida, lo observó durante un segundo que pareció eterno. El miedo la consumía por completo, y mientras el hombre se echaba atrás, intentando alejarse de ella, Paula vio en su rostro el agotamiento, la desesperación. No parecía ser una amenaza, pero el pánico seguía siendo tan grande que no podía confiar en su juicio.
El hombre, sin embargo, no intentó acercarse. Parecía más bien intentar explicar algo en medio de su respiración agitada, pero Paula no podía escuchar las palabras. La presión en su pecho era tan intensa que su mente se cerró. Lo único que quería era salir de allí, escapar de esa pesadilla. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia la puerta trasera, la salida más cercana. El hombre no la siguió. En el último segundo, Paula miró atrás, y por un momento vio la figura del intruso de pie en la cocina, observándola mientras ella huía. No era un hombre peligroso, no al menos en ese momento. Solo un ser humano perdido, sin hogar y desesperado por refugiarse. Paula corrió hasta la casa de un vecino, sin mirar atrás. El terror aún palpitaba en sus venas mientras le pedía ayuda a su vecino, un hombre mayor que la miró con una mezcla de confusión y preocupación. Fue solo cuando vio a la policía llegar a su casa que Paula se dio cuenta de lo afortunada que había sido. Había escapado, pero el miedo persistía. No podía quitarse la sensación de que algo había cambiado dentro de ella. Esa noche, después de que todo se calmó, Paula no pudo dormir. Estaba demasiado asustada, su mente atrapada en lo que había ocurrido. La imagen del hombre, su desesperación y la soledad en sus ojos, la perseguía. ¿Era un intruso o simplemente alguien que buscaba un refugio? ¿Y si hubiera hecho algo diferente? La duda, el miedo y la culpa la atormentaban mientras la oscuridad de la noche se hacía aún más profunda. Pasaron días, pero el miedo nunca desapareció por completo. Cada ruido, cada sombra en su casa la hacía saltar de miedo. Los pensamientos oscilaban entre la compasión por el hombre y el terror de lo que pudo haber sucedido si no hubiera escapado. A veces, en sus pesadillas veía sus ojos vacíos, acechándola desde la oscuridad. El miedo persistió mucho después de que los policías se fueran, después de que todo hubiera vuelto a la normalidad. Cada rincón de su casa, que una vez fue su refugio, ahora era un recordatorio de lo vulnerable que era, de lo frágil que era la línea entre la seguridad y el terror. Lo que había comenzado como una simple noche tranquila, se convirtió en una pesadilla que no la dejaría en paz. Había enfrentado a un intruso, pero más que eso, se había enfrentado a sus propios miedos más profundos, a la sensación de inseguridad que podía apoderarse de uno en un solo instante. Paula nunca volvería a ver su hogar de la misma manera. Cada ruido en la oscuridad sería un recordatorio de lo cerca que estuvo de perder todo. Era una noche tranquila como cualquier otra. La casa estaba silenciosa, con las luces apagadas y la ciudad a lo lejos murmurando su propio caos. Sofía, una mujer de unos 30 años, se encontraba acurrucada en su cama, cubriéndose con las sábanas para alejar el frío que se filtraba por la ventana entreabierta. Había estado luchando contra el insomnio durante las últimas semanas, pero aquella noche parecía ser diferente. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana, la hora en la que el sueño la había vencido finalmente, y sus ojos se cerraban lentamente. De repente, el sonido del teléfono interrumpió el silencio, rompiendo la quietud de la habitación. Era un sonido bajo, inconfundible, y aunque parecía lejano, Sofía lo reconoció inmediatamente. No era una llamada cualquiera. Su corazón dio un vuelco. No necesitaba ver el número para saber quién estaba al otro lado de la línea. El teléfono seguía sonando, un timbre tras otro insistente, como si alguien tratara de irrumpir en la privacidad de su noche. Sofía tardó un segundo en reaccionar. Sabía lo que significaba esa llamada. Su exnovio, Samuel, el hombre que la había perseguido durante meses, le estaba llamando. Desde que terminaron, su vida se había convertido en un infierno. Samuel no entendía el rechazo, y su obsesión con ella solo había crecido. A pesar de las advertencias de la policía, de las órdenes de restricción que nunca habían hecho efecto, Sofía había aprendido a vivir con la constante sensación de estar siendo observada. A veces sentía que el aire a su alrededor se volvía pesado, como si alguien invisible la estuviera acechando. Pero esa llamada a las 2 de la mañana, tan inesperada y tan directa, hizo que su miedo se desbordara. Con manos temblorosas, Sofía levantó el teléfono, su mente luchando contra el pánico que la estaba invadiendo. Antes de contestar, escuchó la respiración pesada del otro lado. Un suspiro que helaba la sangre, un sonido inquietante que la hizo estremecerse. Sabía que Samuel estaba allí en algún lugar esperando su respuesta, y en ese instante el miedo la paralizó. Sofía,
dijo la voz rasposa al otro lado de la línea, un tono bajo y peligroso que la hizo temblar. Voy por ti. Estoy muy cerca. La sensación de pavor se apoderó de ella de inmediato. Los recuerdos de los momentos más oscuros de su relación con Samuel volvieron a su mente. Las amenazas veladas, las llamadas a cualquier hora, las cartas que dejaba en su coche, las sombras que la acechaban por la calle. Todo eso se mezcló con la voz distorsionada que escuchaba ahora, y el terror se apoderó de su ser. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si fuera a estallar en cualquier momento. De pronto, no podía respirar. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso y pesado. Ella no sabía qué hacer. La única opción que tenía era pedir ayuda. Con un esfuerzo sobrehumano, Sofía dejó caer el teléfono de su oído y marcó rápidamente el número de la policía. Sus dedos se movían rápido, como si el tiempo se estuviera acabando. Mientras esperaba, los segundos parecían eternos. El teléfono seguía sonando en su mano y cada timbre era como un latido de su corazón. Finalmente una voz profesional respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi exnovio, dijo Sofía apenas pudiendo hablar entrecortada, sus palabras salían como suspiros. Me está acechando, me acaba de llamar. Dijo que viene a por mí, por favor ayúdenme. Hubo una breve pausa. El oficial al otro lado de la línea le pidió detalles rápidamente, asegurándose de anotar cada palabra con precisión. Sofía apenas podía concentrarse, y las palabras le salían atropelladas, su voz temblorosa y asustada. Sabía que la policía había estado involucrada muchas veces antes, pero siempre parecía que Samuel encontraba la forma de evadirlas. ¿Está cerca de su ubicación?, preguntó el oficial con calma, pero Sofía no podía saberlo. No podía ver nada. Solo sentía el miedo subiendo en su pecho como una ola que amenazaba con ahogarla. No lo sé, contestó su voz quebrada. Solo dijo que está muy cerca. Quédese en el teléfono. Enviaremos una patrulla de inmediato. A medida que Sofía colgaba la llamada, algo en su interior le decía que no debía esperar a que llegara la policía. Algo le decía que Samuel ya estaba allí, fuera de su casa, esperándola. De repente, las luces de la calle, que antes le parecían inofensivas, se volvieron amenazas. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía esconder a Samuel, como si se estuviera acercando lentamente. Su miedo se intensificó. Un escalofrío recorrió su espalda y, de manera instintiva, corrió hacia las ventanas para verificar si había algo fuera. Se asomó cautelosamente, pero todo estaba en silencio. La calle estaba vacía. No había señales de que alguien estuviera cerca, pero algo no estaba bien. Sofía sabía que Samuel siempre había sido impredecible. Su mente, distorsionada por el miedo y la ansiedad, le jugaba trucos. Cada ruido, cada crujido de la casa la hacía saltar. Miraba constantemente hacia las ventanas, el pasillo, las puertas. No podía dejar de temer que Samuel estuviera allí, observándola desde las sombras. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas, y el silencio de la casa se hacía insoportable. La idea de que Samuel pudiera estar escondido en algún lugar de la casa, esperándola, la mantenía al borde del colapso. Se sentó en el sofá sin saber qué hacer. Sus manos sudaban y su respiración se hacía cada vez más agitada. En ese momento escuchó un ruido bajo pero claro, que provenía de la puerta trasera, como si alguien intentara entrar. Un golpe sordo en la madera. Sofía se levantó de un salto, el miedo creciendo en su pecho como un animal salvaje. Se acercó lentamente, pero no se atrevió a mirar por la mirilla. Temía que al hacerlo vería los ojos de Samuel mirándola desde el otro lado. Entonces el sonido se repitió. Un golpe más fuerte, esta vez seguido de un ruido arrastrado, como si alguien estuviera manipulando la cerradura. El pánico alcanzó su punto máximo. Con el teléfono en mano, Sofía volvió a marcar rápidamente el número de la policía. ¡Ayuda!, gritó con la voz rota por el terror. ¡Está aquí! ¡Está tratando de entrar! La voz calmada del oficial le indicó que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia y que se alejara del acceso. Sofía comenzó a dar pasos vacilantes hacia la sala, buscando un lugar donde esconderse. Los golpes en la puerta se volvían cada vez más insistentes, y un miedo visceral le recorría las venas. La sensación de estar atrapada en su propio hogar la consumía. De pronto, un susurro helado llegó hasta su oído,
un murmullo que parecía venir desde el fondo de la casa. «Estoy aquí, Sofía». El terror la paralizó. Esa voz era la de Samuel. No había duda de que estaba dentro. La lluvia azotaba con furia la ventana de la casa, mientras el viento la hacía temblar, como si la tormenta intentara romperla. Eran casi las 11 de la noche, y Clara, la mujer que vivía sola en la casa, se acurrucaba en el sofá, abrazando una manta que le brindaba poco consuelo. El resplandor intermitente de los rayos iluminaba la estancia en destellos fugaces, como si el cielo mismo estuviera tratando de advertirle algo, pero ella no sabía qué. Clara había vivido toda su vida en ese lugar apartado, un caserón grande, antiguo, en las afueras de la ciudad. Le gustaba la soledad, la paz que traía el silencio de la noche y la compañía de sus pensamientos. Sin embargo, esa noche, la tormenta parecía diferente. No solo era la intensidad del clima lo que la ponía nerviosa, sino una sensación que no podía sacudirse, como si algo estuviera acechando. Un golpe sordo en la puerta la hizo saltar del susto. Clara miró hacia la entrada, su corazón comenzó a latir con más fuerza. No esperaba a nadie. Miró la ventana, pero solo vio la oscuridad y la lluvia que caía sin cesar. Otro golpe, esta vez más fuerte, hizo que la madera de la puerta crujiera. «¿Quién será?», murmuró levantándose lentamente. Con cautela se acercó a la puerta. A través del pequeño ojo de la cerradura, vio a un hombre empapado, su ropa completamente mojada, su rostro cubierto parcialmente por la capucha de un abrigo. Sus ojos se veían desesperados. «¿Hola? ¿Está alguien en casa?», dijo una voz profunda y ronca desde el otro lado. Clara no lo reconocía. Ella dudó por un momento. Pensó que era solo una persona atrapada por la tormenta, alguien que necesitaba ayuda, y aunque siempre había aprendido a ser cautelosa, en ese momento no pudo evitar sentir algo cercano a la compasión. El hombre, como si leyera su mente, continuó. «Mi auto se descompuso más adelante y mi teléfono se quedó sin batería. Por favor, necesito usar el suyo. No quiero causarle problemas, solo un poco de ayuda, por favor». Clara se quedó quieta, mirando al hombre por el ojo de la cerradura. Había algo en su tono de voz, algo que le decía que tenía buenas intenciones, pero a la vez, algo oscuro se ocultaba en la forma en que su mirada no dejaba de moverse, inquieta, buscando algo más en su alrededor. Sin embargo, el deseo de ayudar, o tal vez el miedo de quedar con la conciencia pesada, la hizo abrir la puerta. «Está bien, pase», dijo, con una voz que trató de sonar firme, pero que traicionaba su nerviosismo. Abrió la puerta lentamente, y el hombre, con paso apresurado, entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él. Clara le indicó que se sentara en el salón. La luz tenue de la lámpara iluminaba el espacio de forma cálida, pero la sensación de incomodidad no se desvaneció. El hombre parecía ajeno a su incomodidad. Se sentó en el sillón sin decir una palabra, mirando a su alrededor como si todo le pareciera nuevo y desconocido. Clara fue hacia el teléfono, que estaba en una pequeña mesa junto al sofá. «¿Seguro que está bien? La tormenta está bastante fuerte», dijo Clara mientras le pasaba el teléfono. El hombre apenas la miró cuando lo tomó, sus dedos fríos y mojados tocando la superficie del aparato. Algo en su actitud había cambiado, como si una capa de confianza hubiera caído sobre él, una confianza inquietante. «Sí, claro», murmuró, sin levantar la vista. «Solo un segundo». Clara no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Mientras él estaba en silencio, marcando números en el teléfono, ella no dejaba de pensar en cómo sus ojos, aunque al principio parecían desesperados, ahora parecían vacíos, fríos, como si no estuviera allí por un simple problema de coche. Algo en su postura, en la forma en que no le miraba directamente, la hacía sentir que no estaba ante una persona común. Pasaron unos minutos, pero Clara no se atrevió a interrumpirlo. La tensión creció en el aire, como si el silencio se hubiera vuelto más denso. El sonido de la tormenta afuera se intensificaba. Los truenos rugían cada vez más cerca, haciendo que las paredes de la casa parecieran temblar. Finalmente el hombre colgó el teléfono y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Miró a Clara y una sonrisa extraña apareció en su rostro, una sonrisa que no llegó a los ojos. «¿Puedo quedarme un poco más? El clima está empeorando».
dijo el hombre con una suavidad en su tono que hizo que Clara se sintiera incómoda. Antes de que Clara pudiera contestar, el sonido de un trueno ensordecedor hizo que el techo crujiera, y en ese instante, Clara notó algo. En la mesa, junto al teléfono, había una pequeña caja de herramientas, pero no se encontraba en el lugar donde la había dejado. Ahora estaba más cerca del hombre, y algo en su movimiento la hizo sentir una alarma instintiva. Su respiración se aceleró, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. «Creo que debo irme a la cama», dijo, su voz temblorosa, mientras se levantaba lentamente. El hombre no respondió de inmediato, y Clara caminó hacia el pasillo con la esperanza de que él no la siguiera. Pero al girarse por un instante, vio que el hombre la observaba, observando cada uno de sus movimientos, como si estuviera esperando que ella hiciera algo. Algo dentro de ella la impulsó a ir más rápido, y el sonido de sus propios pasos resonaba fuerte en la casa, creando una presión insoportable. De repente, el hombre se levantó del sillón, su figura oscura cruzando la sala en silencio, como si no se preocupara por el ruido de la tormenta ni por lo que pudiera estar sucediendo. Clara se detuvo en seco. Algo estaba mal. Algo no encajaba. Y entonces lo escuchó. Una puerta crujió. De alguna manera, el hombre había llegado a la puerta que llevaba a la cocina. Y cuando Clara miró hacia el pasillo, vio que la puerta se estaba cerrando lentamente, como si algo o alguien estuviera dentro. Su corazón dio un vuelco. Clara estaba paralizada. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver, pero el pánico se apoderó de ella de inmediato. Cada rincón de la casa parecía volverse más oscuro, más amenazante. El hombre, que antes parecía una simple víctima atrapada en la tormenta, ahora se veía como una amenaza real. Clara respiraba rápidamente sin saber qué hacer. ¿Qué tan lejos había llegado él? ¿Y qué tenía en la cocina? El sonido de la puerta crujió una vez más, y Clara sintió como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso, imposible de respirar. Su mente gritaba que debía hacer algo, pero sus piernas no respondían. Todo su cuerpo temblaba. Sabía que no podía esperar más. Tomó una decisión en un instante. Tenía que escapar. Con una rapidez que no sabía que tenía, dio un paso atrás y corrió hacia la puerta principal. Cada segundo se sentía como una eternidad, y el retumbar de los truenos apenas lograba ahogar el sonido de su corazón palpitante. Su mano temblorosa alcanzó la perilla de la puerta, pero cuando intentó girarla, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave. Number no podía ser. Se giró hacia el salón, buscando desesperadamente otra salida. En ese momento, un ruido sordo como el arrastre de algo pesado llegó desde la cocina. El hombre había cruzado la casa. Clara no pensó más. Corrió hacia la ventana del salón, que había dejado ligeramente abierta para ventilar la casa antes de que llegara la tormenta. La lluvia ya había empapado la pared exterior, pero no le importó. Su único pensamiento era salir. Al intentar abrir la ventana, su mano resbaló por la superficie mojada, pero finalmente lo logró. Sin mirar atrás, saltó a través de la abertura, cayendo pesadamente sobre el suelo de tierra mojada afuera. El viento y la lluvia la golpearon con furia, pero no se detuvo. Corrió, tropezando varias veces, su respiración ahogada por el miedo. No tenía un destino claro, solo la necesidad de escapar de él, del hombre que ya no parecía humano. Cuando llegó a la calle, algo en su interior le dijo que no debía detenerse. No miró atrás ni una sola vez. El sonido de la tormenta y los truenos ya no la asustaba tanto como la idea de volver a entrar en esa casa, con él allí, acechando en cada rincón. A unos metros vio las luces de un coche acercándose, un resplandor en la distancia. El pánico que sentía por la presencia de ese hombre dentro de su casa se mezclaba con una sensación de esperanza. Corrió hacia el vehículo, levantando los brazos para detenerlo. El coche frenó bruscamente y la ventana se bajó lentamente. «¿Qué pasa?», dijo el conductor, un hombre con expresión preocupada. Clara, con la voz temblorosa, apenas logró articular una respuesta. «Por favor, llame a la policía. Hay un hombre en mi casa, me estaba persiguiendo. Tiene malas intenciones». El hombre la miró con ojos desconfiados, pero al ver la desesperación en su rostro, asintió y rápidamente tomó su teléfono móvil. Clara lo observó mientras él llamaba a la policía sin poder evitar mirar hacia atrás en dirección a la casa. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. A lo lejos,
pudo ver la figura de un hombre moviéndose entre las sombras, cerca de la entrada de la casa. Él había salido. En un acto reflejo, Clara se agachó, escondiéndose detrás del coche, el terror recorriéndole la columna vertebral. El hombre en la casa se estaba acercando más. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, mientras el conductor intentaba calmarla. «El policía está en camino, no se preocupe», dijo él. Pero Clara no podía dejar de temer por su vida. La tormenta parecía esconder aún más de lo que se veía a simple vista. De repente el hombre que había llamado a su puerta apareció en el borde de la calle, a poca distancia. Clara pudo verlo claramente. Su rostro ahora estaba completamente visible bajo la luz intermitente de un relámpago. La sonrisa que había visto antes en él ya no estaba presente. Su expresión era fría, vacía, completamente desprovista de humanidad. Como un animal acechante, su mirada fija en Clara no dejaba duda de que la estaba siguiendo, esperando el momento perfecto para atacarla. La policía llegó poco después. 2 patrullas se detuvieron en la acera y los oficiales bajaron rápidamente. El hombre se detuvo en su lugar cuando vio las luces brillantes, pero no se movió. Miró a Clara por última vez, y antes de que pudiera reaccionar, los oficiales lo habían rodeado. A medida que lo arrestaban, Clara no podía dejar de mirar su rostro, congelada en una expresión que se grabó en su mente. La sensación de miedo no desapareció por completo, pero al menos ya no estaba sola. El pánico en su pecho comenzó a desvanecerse lentamente, aunque el terror de lo vivido quedaría con ella por mucho tiempo. Horas después, Clara se encontraba en la seguridad de la estación de policía, con su relato grabado y con la certeza de que algo mucho más siniestro se había estado gestando en su vida esa noche. Nadie le creería si lo contara. El hombre nunca tuvo un coche. No había ninguna evidencia de que su auto realmente se hubiera descompuesto. Y lo más escalofriante de todo, lo que jamás podría olvidar, fue la última frase que el hombre había susurrado, casi en un murmullo, antes de que lo arrestaran. Sabía que esta tormenta te haría salir. La tarde se cernía sobre el vecindario, bañando las casas en una luz suave y dorada. Era el tipo de lugar donde todo parecía perfecto. Calles tranquilas, niños jugando al aire libre y los vecinos saludándose con sonrisas amables. Nadie podría haber imaginado que en este rincón apacible del mundo, algo oscuro estaba a punto de hacerse presente. Aurora era una mujer como muchas otras, con una vida sencilla y rutinaria. Vivía sola en su acogedora casa en las afueras de la ciudad, un hogar que había adquirido años atrás, cuando aún soñaba con un futuro lleno de posibilidades. La monotonía de su vida le había dejado poco espacio para la sorpresa, y lo que más deseaba en esos días era encontrar algo que rompiera su rutina. Eso fue lo que la hizo detenerse frente al pequeño cartel que apareció una mañana frente a su puerta. Retratos personalizados, precios bajos, el pintor invisible. Era un anuncio extraño, sin lugar a dudas. Nadie había oído hablar de ese pintor antes, y el término invisible solo aumentaba la intriga. ¿Cómo podía un pintor ser invisible? Aurora, con su naturaleza curiosa, decidió investigar. No tenía nada que perder, y tal vez una pintura única de ella misma sería el cambio que necesitaba para revitalizar su vida. Llamó al número que figuraba en el anuncio, y tras una breve conversación, acordaron que el pintor llegaría al día siguiente a su casa. El día llegó, y a las 3 en punto el timbre de la puerta sonó. Aurora abrió la puerta para encontrar a un hombre de aspecto tranquilo, con una mirada profunda que parecía no reflejar emoción alguna. Era alto, de piel pálida, vestido de manera sencilla pero impecable. Su presencia, aunque serena, emanaba una extraña energía. Sin decir una palabra, el hombre entró a la casa con un gesto casi ceremonial. No le preguntó nada más que lo esencial, y de inmediato se puso a trabajar. Su nombre era Elías, aunque Aurora nunca se atrevió a preguntarle más sobre su vida. Él no parecía tener ninguna prisa. Se instaló en una esquina del salón y comenzó a preparar su material. Pinturas, pinceles, lienzos. No había caballete ni el tipo de herramientas de un pintor común. Aurora observó mientras Elías se sumergía en su tarea, una sensación de incomodidad comenzando a apoderarse de ella. El tiempo pasó lentamente mientras Elías trabajaba en silencio absoluto. El sonido del pincel tocando el lienzo era lo único que se escuchaba.
Al principio, Aurora pensó que la extraña sensación que sentía era solo producto de su imaginación. Pero a medida que el retrato tomaba forma, algo comenzó a cambiar. No era solo que Elías pintaba su rostro con una precisión aterradora. Lo que realmente la desconcertó fue cómo el retrato parecía estar capturando detalles de su vida que ella nunca había compartido con él. En la pintura, no solo aparecía su rostro, había algo más. Una escena de su infancia, un viejo reloj que había pertenecido a su abuela, un rincón en el jardín que había dejado de frecuentar años atrás, detalles que nunca había mencionado, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Algo no estaba bien. A medida que la pintura avanzaba, la mujer comenzó a sentirse más atrapada en la atmósfera que Elías había creado a su alrededor. No podía evitar sentir que algo estaba mal, que el pintor no era quien decía ser. El retrato comenzaba a reflejar no solo su aspecto físico, sino también su alma. Los colores en el lienzo parecían cambiar según el estado emocional de Aurora. El azul de su vestido se tornó más oscuro cuando sentía una leve ansiedad, mientras que el fondo del retrato parecía volverse nebuloso y sombrío cuando sus pensamientos se volvían más oscuros. Aurora decidió tomar un descanso y salió al jardín para intentar aclarar su mente. Mientras caminaba entre las flores, una sensación de paranoia la invadió. Miró hacia la ventana del salón, donde Elías seguía trabajando, y pudo verlo con claridad a través del cristal. No movía un solo músculo, como si su cuerpo estuviera congelado en el tiempo. Solo el pincel se movía, guiado por alguna fuerza invisible. Cuando regresó al salón, su corazón latía con fuerza. El retrato estaba casi terminado. Elías aún no había dicho ni una palabra desde que había comenzado. Aurora se acercó al lienzo, con el pulso acelerado y la respiración irregular. Lo que vio la dejó paralizada. El rostro en el retrato, aunque era innegablemente suyo, también reflejaba una expresión de angustia profunda, como si estuviera atrapada en un sufrimiento que no podía comprender. Pero lo más inquietante fue lo que había en el fondo. Una figura oscura, desfigurada, que parecía moverse sutilmente. Una figura que Aurora reconoció pero no sabía de dónde. Elías finalmente rompió el silencio. «El retrato está terminado», dijo con su voz suave y monótona. «Es una obra compleja, una que refleja no solo lo que eres, sino lo que fuiste y lo que podrías llegar a ser». Aurora intentó ignorar el escalofrío que recorrió su cuerpo. No sabía qué quería decir con esas palabras, pero algo dentro de ella le decía que debía huir, que el retrato era más que una simple pintura. Pero no podía. Sus ojos estaban clavados en el lienzo, incapaz de apartarlos. Entonces, de repente, la figura en el fondo del retrato se movió con más claridad. Aurora dio un paso atrás, con los ojos bien abiertos, casi sin respirar. La figura comenzó a tomar forma, y en ese momento, Aurora comprendió con horror quién era. Era ella, pero no la mujer que era ahora. Era la misma figura que había visto en un viejo álbum de fotos, la misma imagen que había olvidado hacía años, cuando su vida había comenzado a desmoronarse. La misma imagen que pertenecía a su hermana gemela, desaparecida sin dejar rastro cuando Aurora tenía apenas 10 años. La conexión era innegable. Aurora cayó de rodillas, el terror inundando su ser. Elías, sin embargo, parecía no inmutarse ante su reacción. Su voz baja y casi susurrante llegó a sus oídos. «Tu hermana nunca se fue, Aurora. Siempre estuvo aquí, en la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar». Aurora miró con desesperación el retrato. La figura de su hermana, de alguna manera, había cobrado vida, y ahora la observaba desde el lienzo con unos ojos que reflejaban la misma angustia y la misma condena que ella sentía. El retrato no era solo una imagen, era una puerta, una conexión entre dos mundos. En ese preciso momento, el ambiente en la habitación cambió. La temperatura bajó drásticamente, y la atmósfera se volvió densa, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Aurora comenzó a escuchar susurros, suaves pero insistentes, provenientes del fondo del lienzo. Eran voces, pero no voces humanas. Voces distorsionadas, como si estuvieran atrapadas en un lugar lejano, en un espacio entre las sombras. El rostro de Elías, ahora visiblemente más extraño, se acercó a ella. Sus ojos, antes vacíos, brillaban con una intensidad inhumana. «Es hora de que comprendas la verdad, Aurora»,
dijo con una sonrisa macabra. El retrato no solo refleja lo que ves, refleja lo que temes, lo que has olvidado y lo que has perdido. La mujer intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El pánico la invadió. La figura en el retrato comenzó a moverse más rápido, y las sombras en la habitación parecían alargarse, como si estuvieran intentando alcanzarla. El pánico la envolvía por completo, pero no podía escapar. En ese momento, Aurora comprendió que el pintor invisible no solo había capturado su imagen, había capturado su alma, sus miedos, sus arrepentimientos, sus pérdidas. Y ahora, con su hermana regresando desde el abismo de su propia memoria, la pesadilla de su vida comenzaba a desmoronarse. El retrato había cobrado vida, pero lo peor de todo era que, al igual que la figura en el lienzo, Aurora también se estaba desvaneciendo lentamente. Una parte de ella estaba siendo absorbida por el retrato, una parte que ya nunca volvería a escapar. Y el terror solo acababa de empezar.